Hermanas, hermanos, otra vez con ustedes. Me da muchísimo gusto y gracias por esta paciencia, esta misericordia de abrirme las puertas de sus casas a través de la computación, a través de estos medios de comunicación, sobre todo de su corazón. En este mensaje de Nuestra Señora de Guadalupe que toca hasta allá adentro, hasta el corazón, hace una perfecta inculturación del Evangelio. Ella nos está predicando a sí misma. Ella pone a Jesucristo nuestro Señor centro de toda su imagen, mensaje y esa casita sagrada que tanto desea. Y con este aliento, con esta palabra, envía al laico, un aliento, una palabra llena de riqueza. Le está hablando del Nahui Olin, del movimiento, siempre movimiento. Así ellos, como conceptualmente tenían a este Dios omnipotente, pero que lo ven claramente en su verdad, en Jesucristo nuestro Señor a través de ella. Fíjense, por favor, esto que he encontrado de un códice, cómo se adapta prácticamente a lo que ella da como mensaje a su Hijo amado, que es Jesucristo nuestro Señor. Aquí nos quedamos, miren este códice, qué interesante. Parece hecho como de algunas personas, algún niñito, alguna cosa así tan ingenuo, pero no, tienen además un contenido, una profundidad bárbara. Mira, aquí está el personaje, lo estoy haciendo con mi mouse, aquí está, con mi ratoncito, aquí está con esta águila aquí, está saliendo su rostro, entonces es águila, y estamos hablando de lo valioso, de lo espiritual, de lo divino también, ¿verdad? Está pronunciando su aliento, su palabra. Todo esto es el signo de la palabra, todo esto es el signo de la palabra. Todo esto es el signo de la palabra que surge de este ser, águila, y que nada más les recuerdo una cosa que a mí me parece fabuloso. Es nada menos que Juan Diego quien va con este aliento y esta palabra de la Virgen Santísima, que en el fondo, lo dije, su fuente es Jesucristo nuestro Señor, que ella trae en su inmaculado vientre. Así que Juan Diego, en su idioma náhuatl, él se llamaba Cuautlatuatzin, águila que habla cosas divinas. Por eso me llama mucho la atención que este personaje pues tiene este penacho de águila, es un caballero águila tal parece, que tiene su aliento, su palabra, águila que habla cosas divinas, que es Cuautlatuatzin. Fíjate cómo esto significa joya, dentro de su palabra, joya. Y luego este pie, que significa rumbo, camino, y luego aquí tenemos el signo del olín, movimiento, y finalmente corazón. Y si tú te fijas, este aliento, esta palabra que lleva joya, que es el rumbo, el movimiento y el corazón, está alrededor llena de flores. ¿Cómo recuerda alguno de los glifos que tiene la misma Santísima Virgen de Guadalupe en su túnica, que son flores extrañas, donde alrededor está llena de flores? Por lo tanto, es una palabra llena de flores, palabra florida, palabra llena de la verdad divina. Fíjate lo que lleva. Haz de cuenta que estamos haciendo un códice de Juan Diego en este momento que va llevando la voluntad de la Virgen, que es una joya. Su pie, su rumbo va directo al movimiento, en este caso siempre en movimiento, ponerlo en el corazón o llegar hasta el corazón. Aquí está. Es una especulación aquí que yo hago de un códice y lo veo desde los dos ángulos, ¿verdad? Desde el ángulo indígena y ahora el guadalupano. O sea, realmente me llama mucho la atención, pero sigamos viendo lo que pasa. Dice el Nícal Mopogo en el versículo 38, e inmediatamente en su presencia se postró, está hablando de Juan Diego, y le dijo, señora mía, socoyotita mía, muchachita mía, en verdad ya voy a realizar tu venerable aliento, tu venerable palabra. Por ahora te dejo yo, tu humilde servidor. Así que ahí está la respuesta que él dice. María de Nazaret en su momento dijo,
en su momento y un momento trascendente que siempre lo dice. Sí, hágase en mí según tu palabra. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Fíjate las palabras de Juan Diego y prácticamente está hablando como habla ella. Señora mía, muchachita, en verdad, ya voy a realizar tu venerable aliento, tu venerable palabra. Por ahora te dejo yo, tu humilde servidor. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Fíjate cómo está tan cerca a lo que realmente la Santísima Virgen de Guadalupe nos enseña para seguir a Jesús. Exactamente en las bodas de Caná. Hagan todo lo que Él les diga. Fíjense, Carlos de Sigüenza y Góngora, un gran guadalupanólogo, o un gran guadalupano también, en su obra Primavera Indiana, que está hablando de la Virgen Santísima de Guadalupe, fíjate, en forma barroca, porque él pues vive, él está más o menos en el siglo XVII, muere en 1700. Dice, más que admirado, en dulces suspensiones, tiernamente robados los sentidos, sin darle al gusto breves digresiones, vuela el indio con pasos desmedidos. Mucho portento fue, pocas razones del sagrado pastor, que escucha atento las que el humilde Juan dio a los oídos crédulo, poco a misterioso intento. Lo que está diciendo es que Juan Diego hace exactamente lo que la Virgen le ha dicho. Juan Diego pues manifestó todo con gran exactitud, claro, como buen indígena, que en aquel entonces tenía una memoria extraordinaria. Por eso, perdón que haga este paréntesis, pero es muy importante. Cuando se toma la tradición oral de aquel tiempo, y sobre todo desde la óptica indígena, desde los indígenas, perdón, es una tradición oral exacta. La memoria de los indígenas es extraordinaria. Les recuerdo que toda su cultura es basada en la memoria, los códices son pie de memoria. Por eso es tan válido la tradición oral. No estamos hablando de la tradición oral de nuestros días, porque parecemos todos como teléfono descompuesto, por supuesto. Ya nuestras memorias han ido cambiando, digamos así. Ahora nuestra memoria es el telefonito, ahí tenemos todos los teléfonos, ya no lo memorizamos acá, sino lo memoriza ese aparatito. En aquel entonces, los indígenas tenían técnicas para memorizar muy importantes y así se les educaba desde niños. Por eso la tradición oral es sumamente seria, es verdadera. Yo siempre les he dicho, muéstrenme el libro donde tienen ellos puesto ahí, por escrito, la física, las matemáticas, la astronomía, cómo hacían sus ciudades. Muéstrenme el libro cómo hicieron la ciudad de Tenochtitlan, o la ciudad de Chichén Itzá, o la ciudad la que quieras. Y como te vuelvo a repetir, no solamente es cómo construyeron todas esas pirámides y templos y cosas, sino también cómo le hicieron para identificar todo esto con los astros. ¿Dónde está ese libro? ¿Dónde están esas físicas, esas matemáticas y todo lo que se necesita para una construcción semejante? En la memoria. Por eso los ancianos son tan importantes, porque hagan de cuenta que la enciclopedia de todo ello está en el cerebro, en la memoria de esos ancianos. Por eso son tan respetados. Ellos conservan la sabiduría. Y no se hable de la cuestión de ceremonias rituales para sus ídolos y todo eso. Es complicadísimo. Y todo lo tenían en la memoria. Por eso es muy serio cuando se dice la tradición oral de Juan Diego. La tradición oral, como fueron los indígenas conociendo el evento guadalupano. Así que por eso pongo aquí con mucha fuerza que todo lo tenían en una memoria extraordinaria. Y tenían muchas técnicas, aquí sigo leyendo, para lograrlo, como cantares. Una cancioncita, ayuda a memorizar todo el contenido. Dice la nota en el libro de Fray Diego Durán. Diego Durán, este fraile dominico, quiero decir del siglo XVI, pero que convivió desde niño con los indígenas. En la página 203 él dice, estos cantares formaban uno de los principales ramos de la educación que se daba en los templos.
aprendíanse de memoria y se recitaban en las grandes solemnidades. Así se conservaban las tradiciones históricas, consignándose además en las pinturas como un auxiliar mnemónico, dice. Así que los glifos son solamente pie de memoria, pero ellos lo tenían todo acá, bien entendido, bien memorizado, y en esa forma Juan Diego va a hablar de lo que sucedió, todo lo que aconteció. Otro punto importante, y que es un hecho que en el Nican Mopogua se subraya mucho, es esto de ir derecho. Así que Juan Diego va derecho a ver al obispo. Esto es muy importante porque si ustedes se fijan en esta página de la liturgia de las horas, fíjense por favor aquí, la senda del justo es recta. Tú allanas el sendero del justo, en la senda de tus juicios, Señor, te esperamos, ansiando tu nombre y tu recuerdo. Así que el justo va derecho. ¿Te acuerdas que te dije que esto de ir derecho no significaba solamente literalmente, físicamente ir derecho, sino que significa la honestidad, la verdad, la justicia, todo lo que es derecho en tu vida, Y así lo dice el Nican Mopogua en el versículo 39 al 40. Luego vino a bajar para poner en obra su encomienda. Vino a encontrar la calzada, viene derecho a México. Cuando llegó al interior de la ciudad, luego fue derecho al palacio del obispo, el cual muy recientemente había llegado. El gobernante sacerdote, su nombre era don Fray Juan de Zumárraga, sacerdote de San Francisco. Aquí hay un punto muy importante. Habla en esto de luego fue derecho a ver, fue al palacio del obispo. Les recuerdo que Fray Juan de Zumárraga fue nombrado por Carlos V en 1527, llega a México en 1528. Habían problemas entre Carlos V y el Papa, y por eso no fue reconocido por el Papa de manera inmediata, pero fue en 1530, concretamente el 2 de septiembre de 1530, el Papa aprueba todo lo realizado por Carlos V cuando ya hay paz entre ellos. Así que comienza ya aprobado Fray Juan de Zumárraga como obispo de México, 2 de septiembre de 1530. Por eso la Virgen Santísima efectivamente manda a Juan Diego a ver al obispo, que ya ha sido aprobado por el Papa. Es un obispo aprobado por el Papa. Después se consagrará en 1533, el 27 de abril de 1533, pero ya está aprobado por el Papa, así que legítimo. Y otra cosa muy importante, que le llama obispo. Esto nos sugiere, por supuesto, que el Nican Mopogua fue escrito entre 1545 y 1546. ¿Por qué? Porque en 1546, iniciando aquel año, fue hecho arzobispo Fray Juan de Zumárraga. Si este escrito lo hubieran hecho después de 1540, digamos 47, 48, entonces seguro que tienen que ponerle el arzobispo de México, porque en ese momento sería arzobispo, pero como no lo era, en 1545, 1546, cuando hace este relato a Antonio Valeriano, escuchando al mismo Juan Diego, escuchando la tradición oral, entonces lo llama claramente al palacio del obispo. Y todavía más, el cual muy recientemente había llegado. Otra connotación de que estamos hablando de ese lapso, ¿verdad? Recientemente había llegado. No, el escrito del Nican Mopogua no viene a ser de 1556, 1560, porque tendría que ser un viejito Antonio Valeriano para plasmar estas maravillas en esta narración. No, Antonio Valeriano no inventó el Nican Mopogua. El Nican Mopogua simplemente él lo puso, lo plasmó por escrito con caracteres latinos, sonido náhuatl. Y no fue para llevarlo al mundo entero, que todo el mundo se enterara, que leyera. No, ¿por qué? Porque en aquel entonces los caracteres latinos, los indígenas simplemente no entendían, era un grupito pequeñísimo que entendían los caracteres latinos. Y el sonido náhuatl los españoles tampoco entendían. Un pequeñísimo, uno que otro franciscano entendía. Fray Juan de Zumárraga no entendía náhuatl, por ejemplo. Tenía
en la necesidad de un traductor. No entendía náhuatl. Así que lo que te estoy diciendo es para Antonio Valeriano, es para ponerlo en la memoria en ese momento, que sería el plasmarlo con caracteres latinos. Es la memoria, digamos así. Entonces es muy interesante que está hablando de esto, porque así podemos catalogar que Nican Mopohua, esta narración, esta maravillosa narración, fue escrita con caracteres latinos, sonido náhuatl, por Antonio Valeriano entre 1545 1546, y él tenía ya la edad, por supuesto, de hacer algo semejante, por favor. Luego dice, el cual muy recientemente había llegado el gobernante sacerdote, así le llamaban al obispo. Su nombre era, y clarito, don Fray Juan de Zumárraga. En el Nican Mopohua que te estoy diciendo, caracteres latinos, sonido náhuatl, viene el nombre tal cual, ahí sí tiene caracteres latinos y lo pone en español, Fray Juan de Zumárraga. Y luego otra connotación muy interesante, sacerdote de San Francisco. Al ser obispo es un diocesano, pero él no deja de ser él es religioso franciscano. Fíjate cómo la Virgen de Guadalupe es unidad, armonía, incluso esto dentro de la iglesia. Muy interesante. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? No te pierdas el próximo programa de esta serie de pequeñísimos videos, pero con todo mi cariño, con todo mi amor, para que en este momento vayamos profundizando el evento guadalupano y de alguna manera lo veamos claramente en esta situación, en nuestras vidas. Dios te ama más de lo que tú te imaginas. Que Dios te bendiga mucho, cuídate mucho y que Santa María de Guadalupe te cubra con su manto lleno de estrellas.